Aplicaciones de la matemática discreta en la computación. Hola a todos, mi nombre es Santiago Lee Cartagena Mancía, soy estudiante de la licenciatura en Informática Educativa en la modalidad distancia para la UES. Esta vez en la asignatura de Matemática para Computación 2 realizaré un video en el cual explico eh, la aplicación de las matemáticas discretas en la informática o en la computación. La matemática discreta son el estudio de las matemáticas limitadas al conjunto de los enteros. Las matemáticas discretas es la base para el campo científico del mundo real, en especial en la informática. Las principales técnicas aprendidas en un curso de matemática discreta se pueden aplicar en muchos campos diferentes. Y ahorita mencionaré algunos ejemplos, tal vez no todos, pero sí los principales en lo que sería aplicando las matemáticas discretas en la computación. El primer campo sería la criptografía. El campo de la criptografía, que es el estudio de cómo crear estructuras de seguridad y contraseñas de las computadoras y otros sistemas electrónicos, esto se basa totalmente en la matemática discreta. Es parte del por qué las computadoras envían información en bits discretos o separados y distintos. En esto influye en lo que sería la teoría de números, una parte importante de la matemática discreta, ya que permite que los criptógrafos crear y romper contraseñas numéricas debido a la cantidad de dinero e información confidencial que se implica, ¿verdad? Entonces los criptógrafos primero deben tener una información sólida en teoría de números para demostrar que pueden proporcionar contraseñas seguras y métodos de cifrado. Entonces este es el primer campo donde las matemáticas discretas se aplican. Luego tenemos las bases de datos relacionales, un tema muy importante ya que actualmente tenemos tantos sistemas informáticos y todos dependen de una base de datos. Entonces, ¿cómo se relaciona o cómo se aplican las matemáticas discretas en las bases de datos? Nada más y nada menos que utilizando lo que sería la teoría de conjuntos. Esto sería de la siguiente manera: las bases de datos relacionales desempeñan un papel importante en las organizaciones que deben llegar a un registro de empleados, clientes o recursos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, una base de datos relacional conecta los rasgos de una determinada pieza de información. Por ejemplo, en una base de datos que contiene información de clientes, el aspecto relacional de esta base de datos permite que el sistema informático sepa cómo vincular el nombre del cliente, la dirección, el teléfono o el número y otra información entre ellos. Todo esto se hace a través del conjunto de las matemáticas discretas en la parte de la teoría de conjuntos. Los conjuntos permiten que la información se agrupe y se ponga en orden, dado que cada pieza de información y cada rasgo pertenece a ese pedazo de información y es discreta. La organización de tal información es una base de datos que requiere métodos de matemática discreta. Entonces, en las bases de datos relacionales, la base es la teoría de conjuntos. Otra área, y esta es muy importante a la hora de crear un sistema informático o a la hora de aplicarlo en la computación, sería la logística. Es el estudio de la información, de la organización del flujo de la información, mejor dicho, bienes y servicios. Si no tuviésemos la matemática discreta, la logística no existiría. Esto se debe a que la logística hace uso de los gráficos, teoría de grafos, un subcampo de la matemática discreta. La teoría de grafos permite que problemas complejos logísticos se simplifiquen en gráficos que constan de nodos y líneas. Un matemático puede analizar estos gráficos de acuerdo con los métodos de teoría de grafos para determinar las mejores rutas para el transporte o la solución de otros problemas logísticos. Entonces la teoría de grafos es muy importante a la hora de realizar la logística. Aquí tenemos otro campo muy importante. Como les he dicho, solo iba a mencionar los más importantes que considero según mi experiencia a la hora de trabajar, a la hora de realizar sistemas o trabajar
en otras áreas de la informática. Y algo que sí es importante son los algoritmos. Entonces, los algoritmos son reglas en la computadora cuando se opera. Esas reglas se crean a través de las leyes de la matemática discreta. Por ejemplo, un programador de computadoras eh, usa la matemática discreta para diseñar los algoritmos de manera eficiente. Ese diseño incluye la aplicación de la matemática discreta para determinar el número de pasos de un algoritmo que se necesita para completar, ¿verdad? Entonces, lo que implica es la velocidad del algoritmo. Debido a las aplicaciones de la matemática discreta en los algoritmos, las computadoras de hoy en día corren más rápido, por así decirlo, son más rápidas. Y aquí podemos ver al final un ejemplo de una orden, una secuencia de pasos, que sería como representar un pequeño algoritmo. Luego tenemos la geometría computacional. Esta aplicación, esta es la disciplina entre las matemáticas y la informática teórica. Su objetivo principal es el diseño y el análisis de algoritmos para resolver eficazmente problemas geométricos. Ahí entra lo que sería la parte, la geometría. Estos involucran el manejo de datos masivos. Una tarea fundamental es la identificación de conceptos, propiedades y técnicas que ayuden al descubrimiento e implementación de dichos algoritmos, lo que lleva al estudio de las estructuras de datos geométricos, la complejidad de los algoritmos y la representación y manipulación de las figuras, la construcción de lugares geométricos y, más en general, el desarrollo de los fundamentos matemáticos correspondientes. Los problemas que se estudian o incluyen en la búsqueda y el recuento de datos geométricos serían las áreas principales geométricos. Las áreas principales de aplicación son la informática gráfica, el diseño y fabricación asistidos por ordenador, el reconocimiento automático de formas, el diseño de grandes circuitos integrados, la visión artificial, los sistemas de información, la geografía y la robótica. Funciones en la vida cotidiana. Las funciones determinan las relaciones que existen entre distintas magnitudes, tanto en matemáticas como en física, química, medicina, estadística, economía, ingeniería, psicología, y permite, entre otras, muchas cosas, poder calcular los valores de cada una de ellas en función de otras de las que depende. Las principales funciones son las funciones lineales, las funciones cuadráticas, las funciones racionales, funciones logarítmicas y trigonométricas. Para finalizar, he dejado lo que sería el álgebra booleana, la cual es un sistema matemático deductivo centrado en los valores 0 y 1, o sea, falso y verdadero. Un operador binario definido de este tipo de valores acepta un par de entradas y produce un valor booleano. Por ejemplo, el operador booleano n acepta dos entradas booleanas y produce una sola salida booleana. La relación que existe entre la lógica booleana y los sistemas de cómputo es fuerte. De hecho, se da una relación 1 a 1 entre las funciones booleanas y los circuitos electrónicos de compuertas digitales. Para cada función booleana es posible diseñar un circuito electrónico y viceversa. Como las funciones booleanas solo requieren de los operadores AND, OR y NOT, podemos entonces construir nuestros circuitos utilizando exclusivamente estos operadores en las compuertas lógicas homónimas. Uno de los principales campos de aplicación del álgebra de Boole es la informática, en virtud de que la lógica de la computadora se basa en el sistema binario, o sea, unos y ceros, ¿verdad? Entonces, en los circuitos electrónicos de un ordenador la información se trata esencialmente como una secuencia de ceros y unos. Por eso el álgebra de Boole es muy importante. Hasta aquí sería el video. He tocado los temas más principales que considero donde se aplica la matemática discreta. Gracias por su atención.